Saludos. Nosotros somos Becerra Villanueva Rodrigo Ernesto, Guerrero Martínez Uriel, Reynoso Arteaga Santiago, Romo Solar Derick Alfredo y Rivas Garza Carlos Eduardo. El día de hoy hablaremos sobre la atmósfera estándar. Mi nombre es Rodrigo Becerra y yo les voy a hablar sobre la atmósfera estándar internacional. Este es un modelo hipotético con valores aproximados de presión, densidad, temperatura, velocidad del sonido y aceleración de la gravedad. Este modelo toma al aire sin vapor de agua, humedad, polvo y en estado de reposo, es decir, sin turbulencia ni viento. El primer modelo que se tuvo se desarrolló en los años 20 en Europa y en Estados Unidos, pero estos tenían diferencias hasta que llegaron a un modelo común que fue aceptado en 1952 y se presentó la atmósfera estándar internacional por la Organización de Aviación Civil Internacional. La atmósfera estándar internacional asume las condiciones a nivel del mar, como la presión a 1013.25 hectopascales, la densidad a 1.225 kilogramos sobre metro cúbico, temperatura a 288.15 grados Kelvin, es decir, 15 grados Celsius, la velocidad del sonido a 340.294 metros sobre segundo y la aceleración de la gravedad a 9.80.665 metros sobre segundo al cuadrado. Este modelo se utiliza como referencia de comparación con los valores de la atmósfera real para poder evaluar el desempeño de una aeronave, es decir, se le suma o se le resta esta diferencia con respecto al modelo estándar. Permite conocer más sobre el comportamiento de la temperatura, la presión y la densidad a diferentes alturas para poder, como comenté, evaluar el desempeño de las aeronaves con la diferencia de altitud, presión, temperatura y densidad. Hay tablas que ya traen valores sobre la temperatura o la densidad o gráficas que describen el cambio de presión y de temperatura que se utilizan para hacer las conversiones más fácilmente. Troposfera, espesor y composición. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera terrestre, extendiéndose desde la superficie hasta aproximadamente de 8 a 14 kilómetros de altura, variando según la ubicación geográfica. La troposfera contiene una mezcla de gases esenciales para la vida, tales como el nitrógeno, el cual constituye aproximadamente el 78% de la composición del aire que respiramos. El oxígeno representa alrededor del 21%. Gases menores, tales como argón, vapor de agua y dióxido de carbono. La troposfera es la capa más densa de la atmósfera, albergando aproximadamente 3/4 de la masa total de la atmósfera terrestre. Esta densidad disminuye con la altitud, lo cual la diferencia de las capas superiores de la atmósfera. Características de la troposfera. La troposfera es el escenario principal donde ocurren los fenómenos meteorológicos, los cuales afectan nuestro clima y condiciones atmosféricas diarias. Algunos de estos fenómenos pueden ser lluvias, vientos, cambios de temperatura y la formación de fenómenos extremos como huracanes y tormentas. En áreas urbanas y zonas industriales, la actividad humana genera contaminantes atmosféricos. Cuando estos contaminantes interactúan con la energía solar, pueden dar lugar a la formación de ozono troposférico. Este, a diferencia del ozono estratosférico, es transitorio y puede ser perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. Por último, la troposfera es esencial para la vida en la Tierra, ya que proporciona el aire que respiramos regulando la composición y su calidad, y juega un papel crucial en la regulación del clima global, interactuando con las capas superiores de la atmósfera y los océanos. La estratosfera se encuentra justo encima de la troposfera y debajo de la mesósfera. Se extiende desde aproximadamente 10 kilómetros, 6 millas, hasta unos 50 kilómetros, 31 millas, sobre la superficie de la Tierra. La capa de ozono se encuentra en la región inferior de esta capa y protege a la vida en la Tierra al absorber la radiación ultravioleta, actuando como un escudo. En esta capa encontramos estabilidad atmosférica, pocas turbulencias y cambios bruscos de temperatura. En cuanto a las rutas de vuelo, algunos aviones de alta altitud
Vuelan en la estratosfera para aprovechar las corrientes de viento favorables y reducir la resistencia al aire. La gravedad como fuerza está en función de la distancia a la que nos encontremos del núcleo de la Tierra. Es por esto que a mayor distancia o mayor altitud experimentamos menor gravedad. Y aunque es verdad que tengamos ecuaciones que nos permiten calcular esta diferencia de gravedad, existe una variación entre la gravedad teórica y la gravedad experimental. Para calcular esta corrección por altura o de aire libre, Heiskanen y Moritz proponen una función con respecto a la altura elipsoidal h referida a la Tierra como una elipsoide, en donde A representa el semieje mayor, B representa el semieje menor, expresado en metros. F es la función del achatamiento. Utilizaremos la gravedad en el ecuador medida en miligales, igual la función m con respecto a la velocidad angular y la constante gravitacional geocéntrica. Phi representa el ángulo de latitud y h sería la altura a la que nos encontramos en metros. Bueno, me toca hablar sobre el entorno al vacío y la desgasificación en la atmósfera estándar. Vamos a irnos por partes. En la desgasificación no es un fenómeno común en la atmósfera estándar, ya que la atmósfera terrestre normalmente no retiene grandes cantidades de gases disueltos en líquidos o sólidos en comparación con cuerpos de agua o materiales porosos. Además, procesos industriales, fábricas y actividades humanas pueden liberar gases y vapores químicos a la atmósfera, contribuyendo a una gran contaminación. Ahora, si nos vamos al lado de entorno al vacío, en la atmósfera estándar se asume que a medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica disminuye gradualmente hasta que eventualmente se convierte en un vacío casi completo en el espacio exterior. Hay una ausencia de aire, una presión casi nula y las diferencias de temperatura, radiación solar son las que más se visualizan a la hora de ir alejándose de lo que es la troposfera. Entender la composición de la atmósfera nos permite comprender su importancia, ya que nuestra atmósfera terrestre brinda apoyo a la existencia de la vida misma, y es necesaria para los fenómenos climáticos como pudimos ver. Tan importante recurso natural del que dispone nuestro planeta, por el que elaboramos la atmósfera estándar internacional, permitiéndonos estudiarla contando con un marco de referencia para ello. Gracias a todo esto, nos es posible estudiar tantas ramas de la ciencia que involucran algún tipo de correlación con la atmósfera, tales como la aviación, la aerodinámica y la exploración espacial.